Ustedes se acuerdan, bueno, vamos a leer primero la porción y después seguimos. Hermano, léame la porción de Deuteronomio. Vamos a leer en Deuteronomio 18, donde leímos la semana pasada. Versículo 15, para estar partiendo de ahí. Deuteronomio 18, 15. Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Versículo 18. Versículo 18, sí. 19. Ya. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Muy bien, hasta ahí tenemos lo que leímos la semana pasada de los ministerios que le fueron asignados al Señor Jesucristo al venir aquí a la tierra. Dios dice a Moisés, allá cuando estaba en el desierto, que le iba a levantar un profeta a Israel igual que Moisés. Luego más adelante le dice que el que no oyere las palabras de ese profeta, Dios le pediría cuenta. Es decir, que la palabra de Dios estaría a través de ese profeta. El pueblo de Israel se desarrolla, entra a la tierra prometida, se desarrolla y por lo general comienza a levantarse una serie de profetas en el Antiguo Testamento, especialmente a partir de Samuel, una serie de profetas que Dios enviaba al pueblo de Israel y ellos le comunicaban los mensajes de Dios al pueblo y a los reyes de turno. Es decir, que Dios hablaba al pueblo a través de estos profetas. Y así, entonces, este ministerio se amplió en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que les dije, hablábamos del bautismo del Señor Jesucristo, que llegó a ser, en ese caso, la unción o la preparación para él iniciar sus ministerios? Pues él fue bautizado y para iniciar su ministerio. Esos profetas del Antiguo Testamento que trajeron el mensaje de Dios se extendieron hasta Malaquías. 425 años antes de Jesucristo existieron esos profetas. Luego de Malaquías hubo un silencio de profetas hasta que aparece Juan el Bautista. 425 años que Dios no habló por medio de ningún hombre, ningún profeta, hasta que aparece Juan el Bautista, y el mismo Señor Jesucristo dijo que Juan el Bautista era el último de los profetas del Antiguo Testamento. Luego entonces aparece él en el ministerio de profeta. Ahora bien, este ministerio del Señor Jesucristo como profeta se inicia cuando él comenzó a predicar. Ahí se inició su ministerio de profeta. Y el Señor Jesucristo hizo muchísimas profecías. Se le dije el domingo pasado que se calcula que hubo unas 46 profecías en los evangelios que el Señor dio. Por supuesto, cuando hablamos de 46, hay que estar repetidas porque la cita un evangelio, otro, y entonces así se encuentran corridas 46, pero si se resumen cuando son tres, que es la misma, a una, baja el número, pero se dice 46. Muy bien. Nadie habla al Señor Jesucristo como profeta, no lo presentan como profeta. Pero para el pueblo de Israel, este concepto tenía un valor importantísimo para el pueblo de Israel. Ellos esperaban ese profeta, que sería el Mesías, el profeta. Ellos lo esperaban. Y
tenían gran preocupación por ese profeta, aunque había un poquito de confusión en su creencia en relación con él, pero lo estaban esperando. Entonces, los evangelios, Mateo, Lucas y Juan, hacen referencia a ese profeta. Por ejemplo, en Mateo 21:11, mire lo que dice. Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ok, es decir, hubo un cuadro, un milagro que el Señor Jesucristo hizo ahí y el pueblo se sorprendió, conocían que Él vivía en Galilea y entonces dijeron, este es el profeta que viene de Galilea, Jesús de Galilea, el profeta. ¿A qué profeta se están refiriendo? Al que Moisés había anunciado. Así que en los tiempos de Mateo se tenía la expectativa del profeta. También lo vemos en Lucas capítulo 6, otra vez otra referencia, cuando el caso del hijo de la viuda de Naín resucitó. Vamos a ver qué dice en Lucas 6. Lucas capítulo 7, sí, versículo 16. 7:16, perdón. Sí. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Muy bien, cuando ellos vieron el milagro del Señor Jesucristo de resucitar el hijo de la viuda de Naín, eso fue una sorpresa para ellos. ¿Y a qué conclusión llegaron? Dios ha levantado un gran profeta entre nosotros, una forma también de referirse al profeta que Moisés había anunciado. Mire Lucas 24, en el camino de Lucas 24, desde el verso 13 al 19. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos les dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Muy bien, ahí usted tiene otra vez, eso fue el día de la resurrección del Señor. Estos hombres que iban camino en Emaús, lo que tenían en mente no era el Mesías que moriría y resucitaría, sino la idea de el gran profeta que Dios enviaría a su pueblo para libertarlo de la esclavitud de los romanos. Ahora, ¿cuál era la situación que se presentaba? Que Israel esperaba un Mesías que viniera de repente. Hay otra parte que dice del Mesías que no sabemos de dónde vendrá, es decir, no sabía de dónde, y decían de Jesús, pero este sí sabemos quién es, porque este es el hijo de José el carpintero. Es decir, que para ellos el Mesías no se sabía de dónde vendría. Apareció como el gran profeta, como apareció Moisés. Entonces ellos miraban que ese podía ser el que libertaría a Israel. Había un poco de confusión en ese tiempo, y es muy interesante un estudio acerca de lo que se creía en ese tiempo en relación con el Señor Jesucristo, porque se sale de muchas dudas y muchas malas enseñanzas que hay
al ignorar lo que se enseñaba en ese tiempo. Entonces, ahí tenemos que el pueblo estaba en la expectativa de que llegaría ese Mesías. Si usted mira Juan capítulo 4 con la mujer samaritana, que dice ella, el Señor fue a Samaria y se juntó con ella y comenzaron a hablar, y el Señor le hizo unas revelaciones que fueron muy importantes para ellas, y ella llegó a la siguiente conclusión. San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4, verso 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Muy bien, me parece que tú eres, la palabra ahí es el profeta que Dios había prometido. Ella es samaritana, mitad judía, mitad gentil, pero ellos se inclinaban a creer las cosas enseñadas a Israel. Entonces ellos tenían la expectativa que llegaría ese gran profeta. Y a ese es que la mujer se refiere ahí cuando le dice al Señor: me parece que tú eres el gran o el profeta. Es decir, que usted ve que a través de los evangelios está la expectativa del profeta. Ahora bien, ¿qué profetizó el Señor Jesucristo? Bueno, imagínense ahí, como les dije, 46 profecías distintas. ¿Cuáles serían ellas? Voy a citarle, dependiendo del tiempo que tenga, una o dos de ellas. Por ejemplo, podíamos leer en San Juan capítulo 2, aquel momento cuando el Señor limpió el templo. San Juan capítulo 2. San Juan capítulo 2, verso 13. Verso 13, sí. Al 22. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volteó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Muy bien, ahí tenemos un acontecimiento y lo que sucedió que motivó al Señor a dar la primer profecía que encontramos durante su ministerio. ¿Qué sucedió? ¿Cuáles fueron las circunstancias que provocaron que él diera esta profecía? Nosotros encontramos en la Biblia que en dos ocasiones el Señor Jesucristo limpió el templo. Esta es la primera, al comenzar su ministerio. La segunda, al terminar su ministerio, encontramos en el capítulo 24 de Mateo, por ahí encontramos que el Señor Jesucristo entró al templo y también limpió el templo. Es decir, fue un martes que hizo eso. Pero aquí tenemos la primera ocasión que él limpió el templo. ¿Qué estaba sucediendo? Puede ser una degeneración espiritual en el templo que existía en ese tiempo, que fue un templo que fue hecho por Herodes el Grande. Herodes el Grande, que el año 27 antes de Jesucristo asumió el gobierno de Jerusalén, puesto por el Imperio Romano. Era un hombre que le gustaba la arquitectura.
y le gustaban los grandes edificios. Y él tomó el templo de Zorobabel, que era un templo pequeño que venía del Antiguo Testamento, y entonces produjo el gran templo del Nuevo Testamento para los judíos, una eminencia, una belleza de ese templo, oro por todos los lados. Se decía que la puerta del frente estaba cubierta de oro de arriba abajo, y que cuando el sol salía, toda la ciudad quedaba brillante por la luz que se desprendía de ese templo, lujo por donde quiera. Ese fue el templo que existió cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra. ¿Qué pasa? Que la degeneración fue en el área espiritual. ¿En qué sentido? Todos los años Israel celebraba diferentes fiestas. Estaba Pentecostés y otras fiestas más. Y sucedía que venían a Israel, si usted lee el libro de los Hechos, el día de Pentecostés, de 15 lugares distintos, judíos de 15 lugares distintos, y la mayoría de ellos no hablaba griego, hablaba hebreo, hablaba griego. Entonces ellos venían de esos lugares a sacrificar y a traer ofrendas al templo, y se reunían allí aproximadamente 1 millón de personas en estas fiestas. ¿Qué pasaba? Que ellos tenían que traer sus corderos para ofrecerlo, o sus palomitas tenían que traerla para ofrecerlo en el templo, o dinero. Y se le dificultaba hacer ese viaje con ese animal. Ahora bien, sucede que comenzaron a hacer negocios en las afueras del templo vendiendo animales, de manera que ellos venían, lo compraban ahí y lo ofrecían adentro. Pero se supone que un hijo del sumo sacerdote, buscando ganancias, permitió que entraran al patio de los gentiles del templo y que allí pusieran esas ventas. Entonces ya se estaban más organizadas las cosas, y ellos venían de fuera y compraban allí lo que necesitaban. Ya habían allí los animales, ovejas, como dice ahí, palomillas, dinero y todo eso por el estilo. Y esos corderos tenían que tener un sello de que estaban perfectos, que no tenían ninguna enfermedad. Había que pagar para eso. Entonces todo ese negocio estaba allí y el área espiritual estaba decayendo. Entonces el Señor llegó ese día al templo y encontró esta situación. Porque habían corderos, habían becerros, corderos y palomillas o avecillas. Bueno, si usted lee el libro de Levítico en el capítulo 1, hay esos tres tipos de sacrificio existen. El capítulo 1, el primer sacrificio es de un novillo, un toro joven. Eso lo tenían que llevar los líderes y las personas de posición en la ciudad. Los líderes, como responsables del pueblo, para sus pecados tenían que llevar un becerro, y los ricos tenían que llevar un becerro. Es decir, esa era la ofrenda de los sacerdotes. En segundo lugar, las personas de clase media llevaban una oveja. No tenían tanto para comprar un becerro, pero podía llevar una oveja y hacer su sacrificio. Y en tercer lugar estaban la clase pobre, que no podían comprar una oveja, entonces ellos podían llevar 2 palomitas como ofrenda. ¿Se acuerdan ustedes que María y José, cuando llevaron a presentar al niño al templo, presentaron 2 avecillas? Eso indica que eran personas pobres. Entonces, por eso están esos sacrificios ahí. Cuando el Señor llega al templo y ve cómo está esa situación, dice que Él se preparó, buscó un látigo y volcó todo lo que había allí, soltó las palomas y todo el mundo y botó el dinero. El dinero era que el judío tenía que pagar un impuesto en Israel para los gastos del templo, entonces no recibían moneda extranjera, tenían que ser moneda de ellos, judías. El que venía de fuera traía moneda extranjera, tenía que cambiarla para entonces pagar el impuesto con monedas judías. Esas son algunas explicaciones sobre este acontecimiento. El Señor viene y riega todo esto, hace, pues si se podía hacer la palabra, descontrola todo este negocio, lo echa fuera, y los judíos vienen a reclamarle y le dicen:
La idea es, ¿con qué autoridad tú haces esto? Porque se supone que para hacer eso tenía que haber una autoridad. Esa es la idea que hay envuelta. Y entonces el Señor le dice, ustedes, cuando dice ahí, destruid este templo, la idea es, ustedes destruyen este templo y yo en 3 días lo edificaré. Ahora, cuando él dijo eso, él no se estaba refiriendo al templo físico que había allí, sino, dice la misma porción, que él se refería a su cuerpo. Ustedes me van a matar a mí, pero yo al 3er día voy a resucitar. Esa es la primera profecía que da el Señor Jesucristo sobre su resurrección. Ahora, yo me preguntaba, ¿y por qué él no habló de su crucifixión y habla de su resurrección? Es importante esto. La crucifixión sin resurrección no tiene validez. La resurrección, como estudiamos en días pasados, es la garantía absoluta de que todos los planes de Dios, del pasado, presente y futuro, se cumplirán como Él lo ha planeado. Esa es la garantía, la resurrección. De manera que si Cristo murió y no resucitó, dice Pablo, vana en nuestra fe, somos dignos de lástima. Pero Cristo resucitó, quiere decir, todo está garantizado. Por eso el Señor menciona la resurrección primero que todo por el valor que tiene. Así que ahí vemos que Él está en su primer profecía en San Juan capítulo 2, hablando sobre su resurrección. Ahora, aquí hubo una mala interpretación. Cuando él dice destruir este templo, los judíos interpretaron mal y dijeron, usaron esa mala interpretación cuando llevaron al Señor Jesucristo a crucificarlo, que el sumo sacerdote lo estaba interrogando y buscaban testigos falsos para que hablaran contra él y no aparecían. Y dice que aparecieron 2 testigos falsos que decían, acusándolo, este dijo que destruiría este templo y en 3 días lo reedificaría. Cuando volvemos atrás, que él hizo la limpieza en el templo y que ellos le preguntaron con qué autoridad lo hacía, y él les dijo, destruir este templo y en 3 días lo edificaré, ellos dijeron, en 43 años se ha hecho este templo y tú lo edificarás en 3 días. Ellos estaban pensando en el edificio, no en el cuerpo del Señor. Ese templo que lo comenzó Herodes en el año 24 antes de Jesucristo, llevaba 43 años hecho ahí y fue terminado en el año 62 después de Jesucristo. Es decir, 19 años después de esto fue que se terminó de hacer ese templo. Pero en el año 70, el emperador Tito del Imperio Romano vino y lo destruyó completamente, y ahí se cumplió la profecía de Mateo 24, cuando el Señor dijo, no quedaría piedra sobre piedra que no fuera destruida. Ahí se terminó. Pero volviendo atrás, la mala interpretación. Ellos entendieron mal lo que el Señor dijo y lo usaron eso para acusarlo a él. Me llama la atención lo que es una mala interpretación. Una mala interpretación, un error lleva a otros errores. Cuando en la Escritura hay una mala interpretación, es una garantía de que habrán otras malas interpretaciones sobre eso que ponen en juego la misma fuerza de la Biblia. Un error lleva a otro error y entonces se producen las doctrinas incorrectas. Cuando nosotros hablamos de doctrinas incorrectas o falsas doctrinas, siempre pensamos en los grupos de fuera que andan diciendo muchísimas cosas por ahí. Es cierto que andan diciendo muchísimas cosas, pero muchas veces nosotros mismos le pasamos las manos a esas malas interpretaciones y las introducimos dentro de nuestro sistema, y hay que tener cuidado con eso. Así que la primera profecía del Señor Jesucristo fue sobre su resurrección, limpiando el templo la primera vez. Esto no tiene nada que ver con la iglesia. La iglesia no existía cuando el Señor hizo ni la primera limpieza ni la segunda limpieza. No tiene nada que ver con la iglesia. No existía. Muy bien.
No sé si todavía tengo tiempo, quiero cuidarme. ¿Me falta? ¿Qué hora es? 2:30. ¿Eh? 2:30. Muy bien, voy a coger un par de minutos más para hablarle de otra profecía. Mateo 7:21 en adelante. Mateo 7:21. Voy a citar esta otra profecía que dio el Señor Jesucristo. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Muy bien, ahí tenemos eso que está escrito ahí, y la pregunta cuando uno lee eso es, ¿y cuándo va a pasar esto? ¿Qué pasó? ¿Cuándo, en qué lugar de la historia yo ubico este cuadro que está aquí? Bueno, esos son de los problemas que hay, y muchos no lo tocan porque no saben explicarlo. Tenemos que ir al contexto histórico. El Señor en el capítulo 5 de Mateo está iniciando su ministerio público, y lo primero que hace es, según el capítulo 5, que sube al monte, se sienta, y allí están sus discípulos delante de él y una multitud. Y él comienza a hablarle de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son lecciones espirituales que el Señor le está dando al pueblo de Israel. En primer plano, el primer plano de la interpretación es la constitución de Israel en el milenio. El Señor Jesucristo vino a hablar del reino de los cielos, del milenio. Él le está diciendo ahí cuáles serán las características que deben de vivir los que entren al milenio. Por supuesto, ahí se puede sacar lecciones para los creyentes, pero en primer plano, la primera aplicación es exclusiva a los judíos. En ese tiempo la iglesia no existía. Era una enseñanza en primer plano para los judíos. En segundo lugar, ¿qué es lo que el Señor quiere decir con esta profecía? Es el final del Sermón del Monte. Comienza en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7 con estas palabras. Si Él viene hablando acerca del milenio, entonces esta profecía tiene relación con el final de la gran tribulación. ¿Cómo lo sabemos? Mire que dice la porción, en aquel día, ¿qué está diciendo Él? Que en aquel día, después de la gran tribulación, se va a suceder esto. ¿Por qué hago énfasis? Porque nunca para la iglesia se usa la frase aquel día, nunca. Siempre se usa la frase cuando tiene que ver con los tiempos de la gran tribulación. Es decir, que dice el Señor, en aquel día muchos vendrán y me dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto y esto. ¿Cuándo va a ser eso? En el juicio de las naciones, que será después de la gran tribulación. Quizás un día pueda hablarle de esto, de las naciones. Ahí vendrá ese grupo y se le presentará al Señor diciendo las cosas buenas que han hecho. Pero Él dice aquí que tiene que ser el que hace la voluntad de su Padre. No han hecho la voluntad de su Padre. Ellos han sido buenos religiosos, han hecho buenas obras dentro de la religión. Han beneficiado a algunos con sus milagros, con sus obras que hicieron. Pero esas obras no tienen la aprobación de Dios
porque no están hechas dentro del concepto de su voluntad. Esto es importante, hermanos, hoy en día. No todo lo sobrenatural es divino, ni todo lo divino es sobrenatural. Podemos ver hacer muchísimas cosas por ahí y creemos, no, eso lo está haciendo Dios. Cuidado con eso, porque la Biblia dice que el mismo Satanás puede convertirse en ángel de luz. Puede hacer y lo hará muchos milagros. Sí que hay que tener cuidado con eso, y ahí el Señor rechaza que el asunto de la voluntad de Dios no es hacer cosas sorprendentes, no, es conocerlo a Él. El que en Él cree, Dios dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No el que hace cosas, no el que hace milagros, no, es creer en Jesucristo. Ellos vienen con muchas cosas, trayéndolas, creyendo que el Señor le prestará atención a todo eso. El Señor dice, no, pero yo ni los conozco a ustedes, no sé quiénes son. La vida cristiana consiste en una relación personal con Jesucristo, no con una iglesia, no con nada, no. Es una relación personal con Jesucristo. Y para tener esa relación hay que conocer a Jesucristo y que Él me conozca a mí. ¿Cómo va a ser eso? En un encuentro con Él, donde yo le confieso mis pecados, donde yo le acepto como mi Salvador. Entonces, a partir de ese momento, yo soy un seguidor de Jesucristo, un hijo de Dios. Y me conoce Dios y me conoce Él. Pero el que no pasa por esta experiencia, haga todo lo que quiera, que eso no sea tomado en consideración. Aunque las obras sean buenas en el sentido moral. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. ¿Qué diríamos hoy en día de una iglesia que haga todo eso? Pero tenemos que ver el punto de vista de Dios. Ahí es donde está el secreto de esto. Esa fue una de las profecías, no voy a decir que es la segunda, pero una de las profecías que dio el Señor Jesucristo sobre lo que sucedería al final en el juicio de las naciones con las personas que irían donde Él reclamándolo o presentándose con acciones creyendo que Él lo aceptaría. Y eso es una gran lección también para nosotros hoy en día, y especialmente para los que no son creyentes. El asunto de hacer obras, cosas buenas, no importa lo que sea, puede ser el filántropo más grande, y lo hay aquí en los Estados Unidos, multimillonarios que están dando millones de dólares a las universidades, a los grupos que ayudan en muchas cosas. Eso delante de Dios no vale nada. Delante del mundo sí que está recibiendo sus beneficios y están viendo un buen corazón en Él, pero eso no es lo que Dios dice. Dios dice que la salvación no es por obras. Y no estamos hablando de obras de ayuda a los demás, obras espirituales como esa que trajeron ahí. Dios no las acepta. Así que es un momento de reflexión en eso también. Tendrán que presentarse delante de Dios, tendrán que dar cuentas, y entonces Él les dirá, lamentablemente no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. No quiere decir que lo que ellos estaban haciendo era malo, que si es maldad moral, hacedores de maldad que no armonizan con la voluntad de Dios. Esa es la idea. Muchas cosas buenas, pero no están hechas de acuerdo a la voluntad de Dios. No se olviden que dice Efesios que la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, sino que Dios da la fe para la salvación, y después dice que Dios preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas. Primero hay que salvarse y después las obras tienen valor, pero no tienen valor antes de la salvación, y eso es importante que los tengamos en cuenta. Por eso exhortamos a cualquier amigo que nos visita esta mañana, piense bien, con cuidado, que lo que está en juego es su propia vida, su propia vida. Piense bien, porque si no presta atención, las consecuencias serán incalculables. Pero todavía tiene chance de pensar en la salvación que Dios le ofrece, poniendo su fe, aceptando al Señor Jesucristo